La guerra no solo mata con bombas, mata la sensación de que todavía hay un lugar para nosotros en este mundo. Bajo la luz blanca y fría del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mariam abrazó a su hija menor contra su pecho. Con la otra mano, arrastraba una maleta vieja, mientras sus otros dos hijos se aferraban a su ropa como si, al soltarlos por un instante, desaparecieran para siempre. Acababa de huir de la guerra, de una casa destruida, de noches llenas de explosiones, de una vida que nunca volvería a ser la misma. Pero México no era el destino soñado. Era solo la última puerta que aún no se había cerrado en la cara de una madre y sus 3 hijos en una ciudad donde no hablaba el idioma, no tenía parientes, ni nadie que la esperara, y con apenas dinero en efectivo. La única pregunta que le perforaba el alma no era dónde dormiría esta noche, sino si a este mundo le quedaba todavía un corazón para personas como ella y sus hijos. Cuando las puertas de cristal del aeropuerto se abrieron, el aire cálido y húmedo de la Ciudad de México se abalanzó sobre el rostro de Mariam. El contraste con el aire helado del interior era tan brusco que casi perdió el equilibrio. El olor a humo y a comida callejera, mezclado con el constante rugido de los motores, hacía que el mundo ante ella pareciera a la vez vivo y aterrador. La ciudad seguía despierta, aunque era muy de madrugada. Las luces de los letreros en español parpadeaban sobre su cabeza. Varios taxis estaban alineados. Algunos conductores se apoyaban en sus autos, otros miraban sus teléfonos, y algunos agitaban la mano para llamar a clientes con prisa. Parecía que para todos, la noche continuaba normalmente. Solo ella sentía que se había desprendido de su mundo anterior y estaba parada en un lugar donde no había nada familiar. La hija del medio se acercó más a su madre. Los ojos pequeños de la niña miraron los autos, la gente, las letras ilegibles, y luego levantó la vista para preguntar en voz baja: «Mamá, ¿aquí también nos gritarán que corramos?». La pregunta silenció a Mariam por un momento. No había escuchado ninguna explosión, pero sentía como si algo se hubiera roto silenciosamente dentro de ella. Un niño no debería saber tanto sobre correr, no debería tener que verificar la seguridad en el tono de voz de los demás, ni preguntar con recelo si todavía tenía que esconderse esta noche. Mariam acarició suavemente el cabello de la niña y respondió con la voz más firme que pudo: «No, mi amor, esta noche solo encontraremos un lugar para quedarnos y podremos dormir». No estaba segura de cuán cierta era esa frase, pero como madre, no tenía derecho a que sus hijos vieran que su propio miedo era igual de grande. El hijo mayor intentó enderezar su espalda. Tomó la pequeña maleta de mano para llevarla él mismo, aunque sus brazos temblaban de agotamiento. No dijo nada, pero el rostro prematuramente maduro de ese niño le causó un dolor aún más profundo a Mariam. La guerra no solo les había robado su hogar o su futuro, les había robado la infancia poco a poco, sin que ella pudiera hacer nada. La hija más pequeña dormía profundamente sobre su hombro, tan ligera que asustaba, como si su pequeño cuerpo se hubiera quedado sin fuerzas incluso para seguir sintiendo miedo. En el bolso de mano de Mariam quedaba menos dinero en efectivo de lo que se había dicho a sí misma durante todo el viaje. Los documentos estaban incompletos. Las copias de los pasaportes que le habían ayudado a conseguir en el campamento temporal no eran válidas. Y el inglés que había practicado durante muchas noches solo le permitía decir frases cortas para pedir ayuda o preguntar direcciones. Para otros, México podría ser solo el destino de un vuelo barato, pero para ella era la tierra donde había apostado la vida de sus 3 hijos, sin ninguna garantía de que esta decisión los llevaría realmente a la seguridad. Sacó un pequeño papel arrugado del bolso. En él, el nombre de un alojamiento barato cerca de la zona de Azcapotzalco, escrito a toda prisa por una mujer amable que había conocido brevemente durante su huida. La mujer le había dicho: «Si logras llegar, al menos esta noche podrías tener un techo». La palabra podrías había permanecido en la mente de Mariam todo el tiempo. No se atrevía a soñar más allá de eso. Un colchón delgado, un ventilador y una puerta que pudiera cerrarse por dentro. Eso era toda su esperanza para esta noche. La fila de taxis avanzaba lentamente. Mariam caminó con la cabeza gacha, abrazando a su hija más pequeña, mientras intentaba guiar a los otros 2 sin soltarlos. Sentía algunas miradas de curiosidad, otras que pasaban de largo como si no vieran nada inusual, y algunas llenas del cansancio de la gente que trabaja de noche y no le quedaban fuerzas para procesar nada más allá de su trabajo inmediato. No culpaba a nadie. Durante toda la huida, había aprendido que la indiferencia del mundo se encontraba tan a menudo como la bondad.
Pero en una noche como esta, ella necesitaba lo segundo más que nada. Cuando llegaron al frente de la fila, el conductor, un hombre de mediana edad, levantó la vista y la miró lentamente. No preguntó nada de inmediato, no la apresuró, ni mostró la impaciencia de alguien que acaba de terminar su turno y tiene que aceptar un viaje problemático. Sus ojos recorrieron a la niña dormida en su hombro hasta las manos pequeñas que se aferraban fuertemente a la ropa de su madre. Mariam le entregó el papel y dijo lentamente en inglés, «Please this address». El hombre lo tomó y lo leyó. Frunció un poco el ceño, como si estuviera calculando la ruta, antes de asentir levemente. Salió del coche para ayudar a meter la maleta en el maletero. Su actitud era tan sencilla que Mariam no sabía qué sentir. No se relajó por completo, pero la tensión se alivió un poco al ver que, al menos, el hombre frente a ella no la obligó a ponerse a la defensiva de inmediato. Los dos hijos mayores subieron primero. Mariam cargó a la más pequeña y se sentó atrás. El asiento del coche olía a un perfume suave mezclado con el olor a cuero viejo de un vehículo muy usado. En el salpicadero, vio un pequeño rosario colgado cerca del espejo y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe junto al medidor. Eran detalles pequeños que no entendía por completo, pero que le daban la sensación de que este coche pertenecía a alguien real, a la vida de una persona común, no solo a un vehículo sin nombre que pasaba por allí. El taxi salió lentamente del aeropuerto. La Ciudad de México de madrugada se reveló a través de las luces que se deslizaban por la ventanilla. Las tiendas de conveniencia seguían abiertas, los puestos de tacos a orillas de la carretera aún brillaban, y algunas personas se sentaban comiendo como si fuera una noche normal. Mariam miró esas imágenes con una sensación extraña. No era solo envidia o una sensación de distancia. Sentía como si estuviera mirando una vida que alguna vez fue suya, una vida con horarios, cenas, un cansancio normal, y un mañana que no temía que el primer sonido fuera una explosión o el grito de alguien. En el coche, nadie hablaba mucho. La hija del medio tenía sueño, pero no se atrevía a dormir. Sus ojos miraban por la ventanilla y luego al espejo retrovisor, como si todavía estuviera atenta a algo. El hijo mayor se sentó en silencio, abrazando fuertemente la pequeña maleta en su regazo. Mariam sabía que él estaba tratando de ser la menor carga posible, lo que la hacía sentir aún más dolor. Los niños no deberían tener que aprender a no ser una carga tan pronto. El conductor miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando. No la miraba de forma descortés, sino con la mirada de alguien que se da cuenta de que sus pasajeros llevan consigo algo más que equipaje. Mariam apretó el bolso. Dentro quedaban unos pocos restos de su vida anterior. Fotos familiares, documentos, números de contacto anotados en papel, y el anillo que no había vendido, el último objeto de valor. No porque fuera caro, sino porque todavía no estaba lista para aceptar que algo había terminado de verdad. Afuera, la ciudad brillaba, pero en su mente solo rondaba el mismo pensamiento. Esta noche solo quería una habitación, que los niños pudieran dormir sin frío ni hambre y sin tener que escuchar a nadie gritarles que se fueran. El coche salió de la avenida principal y se adentró en un camino cada vez más tranquilo. Las luces se espaciaron, los letreros de las tiendas disminuyeron, y los edificios se volvieron más viejos y bajos. Mariam no sabía cómo sería el alojamiento final. Solo sabía que la esperanza de esta noche era muy frágil, tan frágil que casi no se atrevía a tocarla, porque si se rompía de nuevo, no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir en pie. Y mientras el taxi seguía rodando en la oscuridad de la gran ciudad, ella no sabía que en unos minutos, su vida y la de sus 3 hijos serían puestas a prueba más duramente que nunca. El taxi redujo la velocidad y giró en un callejón estrecho, mucho más tranquilo que la calle principal. La luz de un farol viejo proyectaba parches de luz sobre el asfalto agrietado y húmedo por la lluvia de la tarde. Viejos edificios de apartamentos de 2 pisos se alineaban a ambos lados. Algunas habitaciones estaban completamente a oscuras, otras dejaban escapar la luz de un televisor a través de cortinas desteñidas. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio de color gris con un letrero de habitaciones que parpadeaba irregularmente, Mariam respiró hondo y en silencio, como si intentara reunir las últimas migajas de fuerza que le quedaban en el pecho. Puede que no fuera un buen alojamiento. Podría ser estrecho, caluroso, con solo una cama dura y una manta vieja. Pero para esta noche podría ser todo lo que necesitaba. Ya no buscaba comodidad,
No esperaba una habitación bonita o privacidad. Lo único que quería era una puerta que se pudiera cerrar por dentro y 4 paredes que mantuvieran al mundo exterior alejado por unas horas para que sus 3 hijos pudieran dormir sin temblar de miedo. El conductor del taxi salió primero. Abrió el maletero y sacó la maleta en silencio. Miró a Mariam, que bajó del coche con la niña pequeña en brazos mientras guiaba a los otros 2 hacia el edificio. El vestíbulo era más pequeño de lo que imaginaba. Solo había un mostrador de madera vieja, un ventilador montado en la pared y un calendario de la Virgen de Guadalupe junto al perchero de llaves. La luz de neón blanca hacía que todo pareciera descolorido y desgastado. El hombre sentado detrás del mostrador levantó la vista y miró a la familia con un poco de confusión, deteniéndose en la niña en los brazos de Mariam. Mariam colocó el papel con el nombre del alojamiento sobre el mostrador y trató de organizar rápidamente las frases en inglés que había practicado en su mente. Room, one night. For children, please. Habló despacio, señalando a sus hijos uno por uno, como si quisiera dejar claro que lo que pedía no era excesivo. Solo un lugar para que durmieran 3 niños esta noche. El hombre detrás del mostrador miró los documentos que ella le entregaba. Su rostro no era duro, ni de desprecio, ni de enojo, pero esa misma cortesía hizo que Mariam sintiera más frío, porque se dio cuenta de que el hombre no estaba preparado para aceptar a su familia. Le preguntó por el pasaporte original, la copia del registro, el depósito de garantía y el pago de la habitación por adelantado. Hablaba solo unas pocas palabras de inglés, al igual que ella solo entendía unas pocas palabras de español, pero las palabras clave eran claras: deposit, copy y no puedo. Mariam rebuscó rápidamente en su bolso, mostrándole todos los documentos que tenía. Explicó con dificultad que acababa de llegar, que no tenía mucho dinero en efectivo, pero que pagaría lo que pudiera. Dijo que los niños estaban muy cansados y que solo necesitaba esta noche, que mañana encontraría la manera de seguir adelante. Pero cuanto más intentaba, más le temblaba la voz. El hombre del mostrador escuchó incómodo. Llamó a alguien por teléfono, hablando rápido en español por unos momentos. Luego se giró y negó con la cabeza. No la echó a gritos, ni mostró mala educación. Simplemente dijo con un tono avergonzado que no podía aceptarlos si los documentos no estaban completos y el depósito era insuficiente. Quizás él también temía problemas futuros. Quizás solo estaba siguiendo las reglas. Quizás, en el mundo de alguien que trabaja de noche y tiene que cuidar su pequeño negocio, la bondad por sí sola no era suficiente para superar el riesgo. Pero para Mariam, todas esas razones no cambiaron el resultado ni un ápice. El resultado era que esta noche, ella y sus hijos no tenían dónde dormir. Se quedó parada allí unos segundos más, como si su cerebro se negara a aceptar lo que acababa de suceder. La niña del medio empezó a agarrar su ropa con más fuerza al percibir el ambiente. El hijo mayor miró alternativamente a los 2 adultos. No entendía todas las palabras, pero comprendía el significado lo suficientemente bien. La niña más pequeña se movió en sus brazos, a punto de despertar por el calor y la incomodidad. Mariam tragó el nudo de su garganta y guardó los papeles uno por uno, lentamente, como si pensara que si hacía las cosas lo suficientemente lento, la realidad también se ralentizaría. Al salir del vestíbulo y volver a la oscuridad de afuera, sintió que sus piernas se volvían pesadas de inmediato. El sonido de las motocicletas que pasaban por la entrada del callejón resonaba a lo lejos. El olor a aceite de freír de un puesto que estaba cerrando flotaba en el aire, pero todo a su alrededor parecía borroso. El taxista, que todavía estaba parado junto al coche, se giró tan pronto como vio su expresión. No necesitaba preguntar para saber la respuesta, pero aún así se acercó y dijo lentamente: ¿qué pasó? Mariam se esforzó por no dejar que su voz se quebrara. They say no room, no passport copy, no deposit. Habló palabra por palabra, como si cada una fuera demasiado pesada para levantarla del pecho. Su expresión ya no era de alguien que protesta o pide lástima. Era la expresión de alguien que había pasado por tantas capas de miedo que ya no tenía fuerzas ni para sentirse completamente decepcionada. Se sentó lentamente junto a la maleta, sin importarle lo sucia que estaba la acera. La niña más pequeña comenzó a lloriquear suavemente por hambre y agotamiento. La niña del medio también empezó a llorar, pero se calló rápidamente, quizás habiendo aprendido que llorar no siempre mejoraba la situación. Mariam abrió el bolso y sacó el último paquete de galletas saladas que quedaba. Estaban tan machacadas que eran casi polvo. Vertió los pedazos en su mano
y los repartió a sus hijos con el mayor cuidado. Nadie se peleó, nadie se quejó de no estar lleno, nadie preguntó por qué solo había eso. Los tres las tomaron en silencio, como niños que crecieron demasiado rápido porque el mundo los obligó. Esa imagen hizo que el taxista se quedara inmóvil. Miró las manos de la madre repartiendo los pedazos de comida como si estuviera dividiendo el tiempo de vida en pequeñas porciones para que sus hijos pudieran aguantar esta noche. Y en ese silencio, algo en su corazón se conmovió más de lo que esperaba. No era alguien a quien le gustara inmiscuirse en la vida de sus clientes. Era solo un hombre trabajador que conducía personas de un lugar a otro, cobraba su tarifa y se acababa. Pero esta noche, las cosas se negaban a terminar tan fácilmente. Miró el reloj. Se acercaba la medianoche. Si dejaba a esta madre y a sus 4 hijos aquí, ¿a dónde irían? ¿Debería obligarla a caminar por la noche buscando otra habitación? ¿Debería dejarla sentada al borde de la carretera hasta el amanecer? ¿Realmente podría pretender no ver nada y conducir a casa como en otras noches? Esas preguntas entraron en su mente una tras otra, sin dejarle ninguna paz. Una imagen del pasado regresó inesperadamente. Una noche, hace muchos años, su esposa había sostenido a su hijo enfermo frente a la sala de emergencias con exactamente la misma expresión, la expresión de alguien que intenta ser fuerte porque no tiene a nadie más en quien apoyarse, pero que por dentro se está desmoronando lentamente. Él nunca olvidó la impotencia de un padre, y quizás por eso no pudo seguir mirando a Mariam. Mariam levantó la vista finalmente. Intentó reunir su último aliento para preguntar lo que aún podía preguntar. «Can you take us another cheap place?» La pregunta no contenía mucha esperanza. Era la pregunta de alguien que sabe que no tiene opciones, pero que aún tiene que intentarlo una vez más, porque sus hijos están a su lado. El taxista guardó silencio más tiempo que antes. Miró la calle oscura al final del callejón. Miró los viejos edificios casi sin luces. Miró a los 3 niños acurrucados cerca de su madre como pajaritos, que ya no sabían dónde huir del peligro. Finalmente, se giró y habló lentamente en español simple, usando gestos con las manos para hacerse entender. «Tonight, you and children come my home first». Esas palabras hicieron que Mariam se detuviera. Sus ojos se llenaron de recelo de inmediato. El mundo por el que había pasado le había enseñado que confiar en la persona equivocada podría costar todo. Lo miró fijamente, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien lo seria que era esa oferta. Él levantó la mano levemente, como para decir que no tuviera miedo, y sacó su teléfono para mostrarle fotos. Eran fotos de una pequeña casa de un piso, de una mujer de edad similar a la de él, sonriendo junto a un puesto de tamales, de una foto familiar frente a una pequeña tienda en el mercado matutino. «My wife», dijo, señalando a la mujer en la foto. «My family safe. Just sleep tonight». Mariam miró las fotos más de lo que debería. Miró porque estaba sopesando el riesgo contra la desesperación. Miró porque no tenía derecho a poner a sus hijos en peligro de nuevo, pero tampoco le quedaban fuerzas para dejar que se sentaran en la calle hasta la mañana. El hijo mayor miró a su madre. Sus ojos no la apresuraron, pero indicaban claramente que estaba demasiado cansado para aguantar más. La niña del medio temblaba por el sueño y el miedo, mientras que la más pequeña se dormía y despertaba en sus brazos como un cuerpo al borde del colapso. Finalmente, Mariam cerró los ojos por un instante, como rezando en silencio a un Dios que ni siquiera sabía si la estaba escuchando. Luego asintió tan suavemente que apenas fue visible. «Only tonight», dijo en voz baja. El taxista asintió de inmediato. «Only tonight». Pero en realidad, ni él ni ella sabían que esa simple decisión frente al viejo edificio en el callejón, tranquilo, se convertiría en el comienzo de una historia mucho más grande que la de encontrar un lugar para dormir por una noche. Y a veces, la vida de las personas cambia de dirección no por grandes eventos, sino porque en el minuto más oscuro, una persona común decide no dar la espalda a nuestro sufrimiento. El taxi salió lentamente del viejo callejón, como si el conductor tampoco quisiera romper el silencio en el coche con palabras innecesarias. Mariam se sentó abrazando a su hija más pequeña con más fuerza. La niña del medio se recostó sobre el hombro de su madre, vencida por el sueño. El hijo mayor todavía intentaba mantener los ojos abiertos, aunque sus párpados pesaban hasta cerrarse en cualquier momento. Afuera, la Ciudad de México de madrugada seguía despierta. Algunas tiendas de conveniencia tenían las luces encendidas. Los letreros de los puestos de tacos brillaban con un suave resplandor rojo,
y los repartidores de comida pasaban en motocicleta de vez en cuando. La ciudad parecía continuar a su propio ritmo, sin saber que en un taxi, el corazón de una madre latía con miedo y esperanza al mismo tiempo. Las palabras «ven a mi casa» primero seguían resonando en la cabeza de Mariam. Era una oferta amable, pero para alguien que había pasado por la guerra, por la huida, por los controles fronterizos y por innumerables miradas de extraños, la amabilidad no era algo fácil de aceptar. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor, observando los ojos del conductor que sostenía el volante con calma. Sus manos parecían las manos de alguien que ha trabajado duro toda su vida, no las manos de alguien con poder o que planea algo complejo. Pero Mariam todavía no se atrevía a bajar la guardia por completo, porque el mundo del que acababa de escapar le había enseñado con demasiada crueldad como para olvidarlo. El coche giró de la calle principal hacia un barrio cada vez más tranquilo. Los postes de luz se alineaban a lo largo de las calles estrechas. Las casas estaban más juntas. Algunas eran casas de hormigón de un solo piso, algunas ampliadas con láminas de metal, algunas todavía tenían las luces amarillas de los porches encendidas. El ladrido de un perro resonó desde el final del callejón antes de que se callara cuando el coche pasó. El suave olor a arroz cocido o a la cena sobrante flotaba en el aire. En algunos momentos, era un olor tan común que Mariam casi no podía creer que el simple olor a comida de otras casas pudiera dolerle tan profundamente. Le recordaba la vida que había tenido antes de que todo se desmoronara. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa. Era una casa de un piso ordinaria con una valla baja, una puerta de metal pintada de un color descolorido y macetas alineadas en el camino. Varios pares de sandalias estaban en la entrada. La luz del interior se filtraba por las cortinas delgadas, más cálida que cualquier luz que Mariam hubiera visto en toda la noche. El conductor apagó el motor y se giró para decir en voz baja, «Casa». La palabra simple era tan sencilla, pero Mariam sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio entre la supervivencia y el colapso. La puerta de la casa se abrió casi de inmediato, después de que el conductor bajó. Una mujer de mediana edad salió a la terraza. Llevaba una camiseta sencilla y una falda estampada. Su cabello estaba recogido descuidadamente, como si acabara de terminar de limpiar la cocina o se preparara para dormir. Su expresión inicial estaba claramente llena de sorpresa, especialmente al ver a su marido regresar con una extraña y 3 niños agotados en medio de la noche. Ella dijo algo en español rápidamente. Su tono no era duro, pero estaba lleno de preguntas. El conductor se acercó y explicó brevemente. Su rostro se puso un poco serio, como si tratara de contar la historia lo más rápido posible. Señaló a Mariam, luego a los niños, y luego de vuelta a la calle por donde acababan de llegar. Su esposa lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Mariam se quedó parada junto al coche, abrazando a su hija con fuerza. Su corazón estaba tan tenso que apenas podía respirar. No solo temía ser rechazada de nuevo, sino que temía que la esperanza que acababa de recibir se cerrara en su cara otra vez. La niña del medio, tan cansada que apenas podía mantenerse en pie, se inclinó contra su madre. El viejo muñeco de tela que había abrazado durante todo el viaje colgaba de su brazo sin fuerzas. La esposa del conductor miró a la niña fijamente por un momento. Su mirada se detuvo en el muñeco gastado por innumerables abrazos, en las mejillas manchadas de lágrimas secas, y en el esfuerzo de la niña por no llorar a pesar de estar claramente agotada. Su expresión cambió lentamente de la confusión a una ternura indescriptible. Finalmente, le dijo solo una frase a su marido, antes de volverse hacia Mariam y los niños, abriendo la puerta más. «Entren, los niños no pueden más». Aunque Mariam no entendía el español, el tono de voz no necesitaba traducción. Supo de inmediato que esta puerta se había abierto para ellas, y con solo eso, las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche casi se desbordaron. Inclinó la cabeza automáticamente, como si su cuerpo supiera cómo mostrar gratitud, cuando el lenguaje no podía expresar sus sentimientos internos. La casa era más pequeña de lo que parecía por fuera. El salón solo tenía un ventilador de pie, una mesa de madera, un viejo armario, un televisor pequeño y un rincón con la imagen de un santo, pero todo estaba limpio, ordenado, y tenía la sensación de un verdadero hogar. No era un lugar hermoso, ni espacioso, ni preparado para invitados inesperados, pero era tan cálido que Mariam casi sintió dolor. Se dio cuenta de cuánto había extrañado la sensación de un hogar. La esposa del conductor se apresuró a entrar en la cocina.
Abrió la olla arrocera, tomó cuencos y recalentó rápidamente la comida sobrante de la cena. El olor a arroz caliente se mezcló con el olor a huevo frito y una sopa suave que probablemente había preparado por la tarde. Mientras tanto, sacó toallas limpias para que los niños se lavaran la cara y arrastró el ventilador cerca de un tapete que extendió rápidamente en el suelo del salón. Ella y su marido hablaron en voz baja de vez en cuando. Parecía que ya no estaban discutiendo si debían ayudar, sino cómo organizar el espacio para que la madre y sus 4 hijos pudieran descansar lo más cómodamente posible. El hijo mayor se sentó rígidamente, antes de mirar a su madre pidiendo permiso con los ojos. Mariam asintió suavemente. Él tomó el cuenco de comida de manos de la dueña de la casa con ambas manos, cortésmente. La niña del medio tomó la comida con los ojos nublados por el sueño y la gratitud. La más pequeña, que se había despertado por completo con el olor a comida, murmuró llamando a su madre. Mariam la abrazó y le dio pequeños bocados de arroz uno por uno. Sus manos temblaban menos por primera vez desde que bajó del avión. En esta pequeña habitación tranquila, nadie le preguntó sobre su religión. Nadie le preguntó de qué lado de la guerra venía. Nadie le preguntó por qué estaba aquí. No hubo preguntas que la obligaran a contar su dolor de inmediato a cambio de bondad. Solo había comida caliente, agua fría y el cuidado de personas que veían que 3 niños tenían hambre. Estaban cansados y necesitaban descansar antes que cualquier otra cosa. Mariam observó a la dueña de la casa, que estaba enfriando la sopa en el cuenco antes de dársela a su hija menor. Observó los dedos de la mujer que tocaban suavemente la espalda de la niña cuando vio que comía demasiado rápido. Y en ese momento, su corazón sintió el toque de una ternura que había olvidado que existía desde que salió de su país. Había desconfiado de todos los que le tendían la mano, porque no podía permitirse el lujo de equivocarse ni una sola vez. Pero en esta casa, una mujer que ni siquiera sabía su nombre estaba cuidando a sus hijos como si fueran sus propios nietos. «Thank you», dijo Mariam finalmente. Su voz era tan débil que casi desapareció con el sonido del ventilador. Se tocó el pecho instintivamente. «Thank you so much». La esposa del conductor sonrió suavemente, como si entendiera todo, aunque no entendiera todo el inglés. Asintió levemente y habló lentamente en español, tocando su propio hombro y señalando el lugar donde dormirían. «No tengas miedo. Duerme esta noche». Aunque no entendía cada palabra, Mariam entendió el significado extrañamente bien, porque a veces, las personas no necesitan un idioma común para percibir la seguridad. Lo que escuchó con más claridad que las palabras fue el tono, el ritmo de la voz, el hecho de que nadie la apresuraba, nadie la echaba, nadie la hacía sentir que era un problema. Después de que los niños comieron, el sueño se apoderó de ellos hasta el punto de olvidar el miedo por un momento. La hija del medio todavía abrazaba su muñeco de tela, pero esta vez se recostó en la alfombra sin buscar una salida de escape primero, como había hecho en las últimas noches. El hijo mayor intentó decir gracias en inglés 2 veces antes de acostarse junto a su hermana, como si su cuerpo se hubiera rendido por completo al agotamiento. La más pequeña se acurrucó cerca de su madre y se durmió rápidamente, como si su pequeño cuerpo solo esperara una señal de que esta noche nadie los echaría. Mariam no durmió de inmediato. Se sentó junto a sus 3 hijos, observando cómo sus rostros se relajaban lentamente, casi sin atreverse a creerlo. La guerra le había robado muchas cosas, pero lo más doloroso no era la casa, ni las posesiones, ni el futuro destrozado. Era el pensamiento de que el mundo podría no tener un rincón seguro donde sus hijos pudieran dormir de nuevo. Sin embargo, esta noche, en la pequeña casa de madera de 2 extraños mexicanos, ese pensamiento comenzó a ser desafiado por primera vez. El taxista y su esposa no actuaron como benefactores, simplemente guardaron los platos, limpiaron la cocina, apagaron algunas luces y pusieron una almohada extra en silencio, como si todo esto fuera algo normal que se debe hacer cuando alguien agotado llega a tu puerta. Y eso fue lo que hizo que esta ayuda fuera más profunda, porque no era una compasión fugaz, era la humanidad expresada de la forma más sencilla. Mariam se recostó lentamente junto a sus hijos. Sus ojos no se cerraron por completo, porque la cautela incrustada en su cuerpo no desaparecía fácilmente. Pero al menos esta noche, no tenía que sentarse vigilando la puerta de un hotel que la había rechazado. No tenía que escuchar los pasos en falso de extraños acercándose. No tenía que pensar dónde esconder a sus hijos si algo sucedía de nuevo. Esta noche,
Solo había el sonido chirriante del ventilador viejo, el olor persistente a arroz caliente en el aire, y la respiración de sus 3 hijos que se volvía cada vez más regular. Y para una mujer que había vivido innumerables explosiones, quizás la palabra seguridad no podía ser más grande que esto. Una pequeña casa en un barrio tranquilo de México, con una mujer amable que le servía comida, un hombre común que se negaba a irse y una noche en la que no tenía que huir más. La luz de la mañana se filtró por las rendijas de las cortinas delgadas, formando suaves líneas en el suelo del salón. El canto de los pájaros en el patio trasero se mezcló con el sonido de las motocicletas que comenzaban a pasar por el callejón. El olor a arroz recién cocido flotaba en el aire, mezclado con el de ajo frito y huevos que se cocinaban en la sartén. Para esta casa, podría ser solo una mañana ordinaria, como muchas otras que habían pasado, pero para Mariam y sus 3 hijos, era la primera mañana en mucho tiempo sin sirenas, sin gritos, sin temblores por ningún lado, y sin la necesidad de abrir los ojos con la pregunta de si tendrían que huir de nuevo. El hijo menor fue el primero en moverse. Abrió los ojos lentamente, miró el techo, el viejo ventilador girando sobre su cabeza, y luego miró a su madre con un poco de confusión, como si su cuerpo no recordara dónde estaba. Cuando vio a su hermano y hermana durmiendo a su lado, la misma alfombra, las paredes de la casa que no eran lonas, sillas de aeropuerto o cristales de lugares temporales, parpadeó un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Seguimos aquí? La pregunta era muy simple, pero Mariam tuvo que apretar los labios. Entendió que su hijo no solo preguntaba en qué casa estaban, sino que preguntaba si todavía estaban a salvo esta noche. El mundo no nos ha echado de nuevo, ¿verdad? Mariam acarició suavemente la mejilla de su hijo y respondió lentamente. Esta noche no tenemos que ir a ninguna parte, mi amor. No dijo qué pasaría mañana, porque aún no lo sabía. Pero por esta mañana, poder responder que no habían sido echados era una verdad lo suficientemente valiosa. No mucho después, la dueña de la casa salió de la cocina con una sonrisa suave. Llevaba una pequeña bandeja con vasos de agua y unas toallas limpias, que colocó cerca de los niños. Luego hizo un gesto suave para que se acercaran a la mesa. Mariam se enteró de su nombre completo esa mañana, cuando su marido la llamó Nuan. El nombre era simple, suave, y encajaba extrañamente con su tono de voz. Nuan no hizo preguntas largas. Simplemente señaló el lavabo en el pequeño baño trasero. Les dio a los niños un cepillo de dientes nuevo recién sacado del paquete a cada uno, y se giró hacia Mariam para hablar en español lentamente con gestos que se entendían. Lávense la cara, coman, luego piensen en otras cosas. En la mesa había arroz con leche caliente, huevos revueltos cortados en trozos pequeños, plátanos maduros y algunos cartones de leche. Este desayuno no era nada especial, pero para 3 niños que habían pasado muchos días de hambre e incertidumbre, significaba casi lo mismo que una promesa de que el mundo no los había abandonado por completo. La niña del medio se sentó tímidamente. Todavía abrazaba su muñeco de tela fuertemente. Miró el tazón de arroz con leche frente a ella con vacilación, antes de mirar a su madre pidiendo permiso de nuevo. Mariam asintió suavemente. La niña probó el primer bocado, y en unos segundos, sus ojos comenzaron a suavizarse, como si su cuerpo finalmente creyera que no era una ilusión temporal. El hijo mayor intentó dar las gracias en inglés con una cortesía más allá de su edad. Se sentó derecho, tratando de no derramar nada, de no tomar más de lo necesario. Esa actitud hizo que Nuan mirara a su marido por un momento, como si ella también leyera que este niño había crecido demasiado rápido porque el mundo lo había obligado a saber que no era amable. Nuan deslizó lentamente el plato de plátanos hacia él y dijo en voz baja, «Come más. No seas tímido». Aunque él no entendió todas las palabras, sus ojos y su sonrisa lo tradujeron mejor que el idioma. Después del desayuno, el marido, cuyo nombre Mariam, se enteró que era Carlos, regresó a casa con varias bolsas de plástico. Acababa de ir al mercado matutino, cerca de la entrada del callejón y a la tienda de conveniencia. Dentro había camisetas de niños, pantalones cortos, sandalias baratas, jabón, champú, toallas pequeñas, y otra bolsa de pan. Todos los artículos parecían comunes y no eran caros, pero para Mariam era demasiado para aceptar mentalmente. Ella negó con la cabeza y dijo, «No, too much please, no more». La costumbre de estar en desventaja le había enseñado a tener cuidado al aceptar cualquier cosa. Temía ser una carga, temía estar en deuda de gratitud que nunca podría pagar,
y temía que cuanto más aceptara, más dolería el día en que tuviera que irse. Pero Nuan simplemente sonrió y tomó una camiseta de color claro para ponérsela a la niña del medio. «Los niños necesitan ropa limpia», dijo simplemente. Luego puso unas sandalias pequeñas frente a la niña más pequeña. La niña miró las sandalias por un momento antes de probárselas torpemente. Al ver que le quedaban, levantó la vista y sonrió por primera vez desde que llegó a México. La sonrisa, aunque breve, fue lo suficientemente brillante como para cambiar el ambiente en la casa. Mariam tuvo que desviar la mirada, porque esa pequeña sonrisa de su hija le hizo darse cuenta de que la bondad de los extraños no solo les daba objetos, sino que estaba devolviendo lentamente la infancia a sus hijos. Mientras Nuan llevaba a los niños a cambiarse de ropa y peinarse, Carlos se sentó en la mesa de madera y comenzó a llamar por teléfono, una llamada tras otra. Hablaba en español rápido a veces, lento otras, alternando con frases simples en inglés. Mariam no entendió mucho, pero supo por su tono de voz que no estaba llamando para contar la historia buscando elogios. Estaba tratando seriamente de encontrar una solución. Llamó a viejos amigos de cuando era conductor de reparto, a conocidos que habían trabajado con una fundación, y a una mujer que podía hablar inglés para preguntar sobre documentos y alojamiento temporal. Mariam lo observó en silencio. Una sensación extraña crecía lentamente en su corazón. No era una completa tranquilidad, porque la vida aún no era estable, pero tampoco era la desesperación de anoche. Era la sensación de alguien que empieza a darse cuenta de que quizás no tenga que cargar con todo sola por un día más. Nunca pensó que un milagro tendría el rostro de un hombre de mediana edad en una camiseta sencilla, sentado en una pequeña casa de un piso en un barrio tranquilo de México, llamando por teléfono para encontrar una solución para una familia de extraños que acababa de conocer anoche. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Carlos salió a comprar más cosas en la entrada del callejón, contó brevemente la historia en la pequeña tienda de abarrotes. No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad alrededor de la casa supiera que una madre y sus hijos de la guerra se estaban quedando temporalmente en su casa. No hubo alboroto, ni nadie se reunió para mirar con molestia, como Mariam temía. En cambio, hubo una ayuda comunitaria típica de la gente sencilla de México, que parecía saber instintivamente qué hacer sin necesidad de muchas palabras. La señora de la tienda de abarrotes envió cartones de leche y galletas para los niños. Un adolescente vecino trajo una mochila de segunda mano en buen estado, diciendo que la guardaran por si los niños iban a la escuela. Una maestra jubilada al final del callejón, que tenía varios libros de cuentos en español, los envió. Una vendedora de verduras en el mercado matutino envió arroz y una docena de huevos. Estos regalos no eran caros y no cambiaban la vida de nadie de inmediato, pero tenían un peso emocional inmenso. Cada uno le decía a Mariam la misma frase sin usar palabras. «No estás sola». Ella miró la mesa donde se acumulaban más objetos. Leche, ropa, jabón, toallas, libros de cuentos para niños, e incluso un osito de peluche de la niña de la casa de al lado, enviado con el mensaje: «Para tu hermanita, yo tengo 2». Mariam se llevó las manos a la boca. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de colapso como la noche anterior, sino lágrimas de alguien que acababa de descubrir que la bondad del mundo todavía existía. Cuando los niños se cambiaron de ropa limpia, parecían extrañamente más ligeros, no porque la ropa fuera mucho mejor que la anterior, sino porque tener pertenencias limpias, sandalias para usar y una toalla para secarse les hacía sentir que no eran solo refugiados temporales a la espera de lástima, sino que seguían siendo niños que merecían ser cuidados como los demás. Carlos regresó a casa a media mañana. Su rostro parecía un poco más serio que antes, pero escondía buenas noticias. Dijo, en el poco inglés que sabía, que había un centro de ayuda para extranjeros en la Ciudad de México que podría ayudar con documentos, alojamiento y un intérprete. Él mismo los llevaría esa tarde. Si todo salía bien, Mariam y sus hijos tendrían al menos un lugar temporal más estable que seguir quedándose en su casa sin saber el destino final. Mariam miró al hombre frente a ella durante mucho tiempo. No sabía cómo agradecerle lo suficiente, porque lo que él y su esposa habían hecho superaba la simple compasión. Se estaba convirtiendo en un puente que se extendía desde una noche de oscuridad total hasta la primera mañana en que ella se atrevía a imaginar un mañana de nuevo. Y mientras la niña del medio estaba sentada en el suelo abriendo el viejo libro de cuentos, el hijo mayor
Ayudaba a cargar al más pequeño para que viera las plantas frente a la casa. Nuan empacaba cajas de comida para el camino, y Carlos preparaba su taxi una vez más. Nadie pronunció grandes frases sobre humanidad o sacrificio, pero cada acción en esa pequeña casa estaba demostrando una verdad más grande, que a veces una nueva vida no comienza con un milagro celestial, sino con unas pocas personas comunes en una comunidad normal que eligen no dejar que el sufrimiento de otros pase de largo por su puerta. Después de guardar las pertenencias esenciales en la maleta, la pequeña casa de Carlos parecía un poco más vacía que por la mañana. No porque hubiera menos gente, sino porque en menos de un día, ese lugar se había convertido en mucho más que un alojamiento temporal en el corazón de Mariam. Era el primer hogar en muchos meses donde no tenía que escuchar si había pasos peligrosos afuera. Era el primer lugar donde sus hijos dormían sin sobresaltarse por los golpes del mundo exterior, y era el primer lugar en un país extraño donde alguien la miró con comprensión, no con la mirada de alguien que sopesa cuánta carga podía crear. Nuan le entregó una pequeña bolsa de tela a Mariam. Dentro había cajas de comida, botellas de agua, pañuelos y algunas galletas para los niños. No dijo mucho, simplemente organizó las cosas con cuidado, como si fuera algo normal que la gente de la casa hiciera por los demás antes de irse de viaje. Mariam tomó la bolsa con ambas manos e inclinó la cabeza con timidez. La sensación en su pecho era como la de alguien que está a punto de dejar el único lugar seguro que acaba de encontrar, pero sabe que quedarse aquí para siempre no es la respuesta. Tenía que seguir adelante, ir a un lugar que pudiera ayudar a sus 3 hijos a tener un futuro más estable que dormir en la alfombra de una casa de personas amables. Incluso al pensar en dejar esta casa, su corazón se sintió vacío. Carlos ayudó a subir las cosas al taxi como la noche anterior, pero el ambiente era un poco diferente. Los niños ya no se aferraban a su madre con tanta fuerza. El hijo mayor subió al coche con un poco más de familiaridad. La niña del medio abrazaba el osito de peluche nuevo que le había dado la vecina, en lugar de solo su viejo muñeco de tela. La más pequeña permitió que Carlos la ayudara a sujetar la puerta del coche, sin esconderse con recelo como la noche anterior. Estos pequeños cambios apenas eran visibles a simple vista, pero para una madre, Mariam los veía más claramente que cualquier palabra. La bondad de una sola noche podía hacer que los niños que creían que todo lugar era temporal empezaran a sentir que había algunos lugares en el mundo que no los echaban de inmediato. El coche salió lentamente del barrio. La calle matutina, que comenzaba a animarse, tenía vendedoras de tamales, motociclistas de reparto, estudiantes con uniformes mexicanos caminando por la acera y vendedores de frutas empujando sus carritos por la esquina. Todo parecía tan normal que casi carecía de sentido para la gente de la ciudad. Pero para Mariam, esas imágenes eran un dolor suave. Vio a 2 estudiantes riendo frente a la tienda de conveniencia y pensó en las cosas simples que la guerra le había robado a sus hijos. Los niños deberían frustrarse por la tarea, tropezarse al jugar, elegir dulces en la tienda, no memorizar rutas de escape, o aprender a callarse cuando los adultos tenían expresiones de pánico. En el camino hacia el centro de ayuda, el hijo mayor se quedó en silencio por un buen rato antes de hablar lentamente con Carlos desde el asiento trasero. «Why you help us?» La pregunta fue tan directa y sencilla que casi detuvo el ambiente en el coche. No era la pregunta de un niño que quiere charlar, sino la pregunta de alguien que ha visto demasiado del lado oscuro del mundo para creer que un extraño ayudaría sin esperar nada a cambio. Carlos miró por el espejo retrovisor por un momento. Parecía pensar en una respuesta que fuera lo suficientemente simple para que el niño la entendiera, pero que no lo engañara de nuevo. «Finalmente», respondió lentamente, «because one day maybe my family need help too». No lo dijo con un tono de sermón, ni intentó sonar noble. La respuesta era tan simple que casi parecía una frase común, pero tenía el peso suficiente para hacer que Mariam mirara el rostro de perfil del conductor por un momento. No sabía toda su historia pasada, pero esa frase era suficiente para decirle que gran parte de la verdadera bondad del mundo no provenía de personas que tenían mucho, sino de personas que conocían lo suficiente la fragilidad de la vida como para no querer dejar que otros la enfrentaran solos. El hijo mayor asintió lentamente antes de volver a mirar por la ventanilla. No preguntó más, pero la mirada dura y cautelosa de ese niño se suavizó un poco, como si una parte de su corazón hubiera aceptado que a veces, extraño no siempre tenía que significar peligro. El centro de ayuda al que Carlos los llevó no era un edificio grande. Estaba en un edificio de 2 pisos que parecía un poco viejo
en una calle de la Ciudad de México. Frente a él había un cartel simple en español e inglés. Había un escritorio de recepción cerca de la puerta, con estantes de documentos y carteles de información sobre refugiados, trabajadores extranjeros y asistencia legal en las paredes. Todo parecía normal, sin la sensación de un milagro o de ayuda espectacular. Pero Mariam sintió que este era uno de los lugares más importantes desde que huyó con sus hijos, porque al menos era un lugar donde la gente trabajaba para poner en orden la confusión de una vida destrozada, no solo para consolarla y dejarla enfrentar la oscuridad sola de nuevo. Una mujer joven que hablaba buen inglés salió a recibirlos. Se presentó brevemente y los invitó a sentarse, ofreciéndoles vasos de agua fría. Su voz era lo suficientemente suave como para que los niños no se sintieran tan tensos. Luego comenzó a preguntar la información sistemáticamente: nombre, país de origen, documentos disponibles, número de niños y la necesidad básica. Mariam sacó el sobre de documentos con manos que todavía temblaban un poco, pero a diferencia de la noche anterior, cuando se los entregó a alguien que no estaba dispuesto a aceptarlos, aquí cada hoja de papel fue mirada con la intención de encontrar una solución, no una excusa para rechazarla. Otra voluntaria se sentó cerca de los niños con papel y lápices de colores para darles algo que hacer mientras esperaban. La niña del medio dibujó lentamente una casa con un árbol grande al lado. El hijo menor comenzó a apilar los lápices de colores en una fila sin que nadie lo detuviera. Nadie pensó que el silencio de los niños era extraño. Todos en la sala parecían entender que cierto tipo de dolor no siempre se expresaba con gritos. A medida que el proceso de revisión de documentos avanzaba, Mariam escuchó palabras que apenas se atrevía a esperar: alojamiento temporal, asesoramiento legal, intérprete y apoyo escolar más tarde. Aunque no todo era seguro, solo escuchar que había un proceso, que alguien sabía por dónde empezar, y que había una agencia dispuesta a ayudarla a sostener parte de la carga que había llevado sola, le hizo sentir que sus pulmones, que habían estado encogidos durante meses, se expandían para respirar profundamente de nuevo. Mientras esperaban la coordinación del alojamiento temporal, un joven voluntario se giró hacia Carlos para preguntarle si permitía tomar una foto de su coche y la familia de Mariam. Explicó que si publicaban esta historia en la red de voluntarios, podría haber más gente dispuesta a ayudar con ropa, gastos básicos, útiles escolares y traducción. Carlos dudó un poco, porque no le gustaba figurar y no quería que esta ayuda se convirtiera en un elogio para él. Pero Mariam miró a sus hijos y asintió suavemente. Empezó a entender que a veces, permitir que el mundo viera su vulnerabilidad no era una vergüenza, si ayudaba a abrir un camino para que sus hijos tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo. La foto fue muy simple. Carlos estaba parado junto a su taxi. Mariam abrazaba a su hija menor, y los otros dos niños estaban cerca de su madre. No había poses forzadas, ni grandes eslóganes. Solo había cansancio, cortesía y una verdad sin adornos. El voluntario escribió un breve mensaje debajo de la foto, contando la historia de una madre que huía de la guerra con sus 3 hijos y un taxista mexicano que los llevó a su casa en lugar de dejarlos en la calle esa primera noche. El mensaje no pedía que nadie viera a Carlos como un héroe, solo invitaba a las personas que todavía tenían fuerzas a tender una mano. Pasó un tiempo más antes de que la misma voluntaria regresara con una sonrisa suave. Dijo que había alojamiento temporal para Mariam y sus hijos por al menos un mes, con asistencia básica, con documentos y seguimiento legal para el futuro. Cuando se tradujo todo el significado, Mariam se quedó quieta por un momento, como si su cerebro no se atreviera a creer lo que acababa de escuchar. No rompió a llorar de inmediato, pero sus ojos se enrojecieron lentamente antes de inclinar la cabeza y dejar que las lágrimas cayeran en silencio sobre el dorso de su mano. No eran lágrimas porque todo había terminado felizmente, porque la verdad era que muchos problemas seguían esperando. Su marido seguía desaparecido en el silencio de la guerra. El futuro seguía siendo incierto, los documentos no estaban en orden y una nueva vida no se construye en un día. Pero lo que realmente había cambiado era que, por primera vez en mucho tiempo, su mañana ya no estaba completamente oscura. Podría seguir llena de niebla, pero a lo lejos, al menos había una luz tenue para seguir. Carlos se quedó no muy lejos, mirando a la madre y a sus 4 hijos con su expresión silenciosa habitual. No hizo gestos de orgullo, ni dijo, «Ves que todo iba a salir bien». Simplemente se quedó allí, como una persona común que había hecho lo que debía
y permitió que el resultado de la bondad siguiera su propio camino. Y en la pequeña habitación de ese centro de ayuda, Mariam comenzó a comprender profundamente que a veces lo que salva la vida de las personas no tiene la forma de un milagro ni es algo grandioso. Comienza con solo una noche en la que alguien dice, «Ven a mi casa primero», y no se da la vuelta ante nuestro sufrimiento. El alojamiento temporal que el centro proporcionó no era lujoso. Era solo un edificio simple con habitaciones pequeñas y ordenadas, literas, una vieja mesa de madera, un armario de metal para guardar cosas, un ventilador montado en la pared y una ventana que daba a una valla y algunos arbustos. Pero para Mariam, este lugar valía más que toda la comodidad del mundo, porque era un espacio donde nadie veía a sus hijos como un problema. Nadie la cuestionaba con la mirada sobre cuánta carga crearían esta madre y sus 4 hijos, y nadie usaba su debilidad como razón para rechazarlos. La primera noche en la nueva habitación, los niños no se durmieron fácilmente, aunque estaban mucho más seguros. Pero la seguridad no es algo que el corazón crea de inmediato solo porque la puerta se puede cerrar con llave. La hija menor se despertó 2 veces en medio de la noche por el sonido de una puerta cerrándose con fuerza en la habitación de al lado. La niña del medio buscó rápidamente la mano de su madre en la oscuridad, como si tuviera que asegurarse de que, al despertar, no descubriría que todo era solo un sueño. El hijo mayor, aunque intentaba parecer fuerte como siempre, se quedó con los ojos abiertos por un buen rato antes de ceder, como si estuviera vigilando en silencio a su familia, aunque nadie se lo pidiera. Mariam se acostó escuchando la respiración de sus 3 hijos en la oscuridad y se dio cuenta claramente de que la guerra no solo los había lastimado en su país de origen, los había seguido hasta sus cuerpos, en sus reacciones, en el sobresalto por los ruidos fuertes, en el miedo de despertar y no encontrar a su madre a su lado, o no tener un lugar para dormir de nuevo. Ciertos miedos no desaparecen al cruzar la frontera. Están incrustados en el sistema nervioso de las personas como sombras que viajan con ellas. Y se necesita tiempo, ternura y consistencia para que se disuelvan poco a poco. Pero a la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró en la habitación, los niños comenzaron a ver que la nueva vida tenía un ritmo diferente al de huir constantemente. Había gente que los llamaba para desayunar, voluntarios que sonreían, un pequeño espacio para dibujar o jugar con bloques, y lo más importante, tiempo para respirar sin tener que correr de inmediato. Solo estas cosas simples comenzaron a hacer su trabajo en silencio. Le enseñó a los cuerpos de los niños a aprender de nuevo que no todas las mañanas traen peligro, y no todas las personas que se acercan traen daño. La niña del medio fue la primera en cambiar visiblemente. Solía estar sentada en silencio, abrazando fuertemente su muñeco de tela casi todo el tiempo. Pero cuando tuvo una pequeña habitación que consideraba suya, lápices de colores, un cuaderno de dibujo y otros niños en el centro que le ofrecían galletas sin preguntar nada, comenzó a levantar la cabeza más a menudo. Un día, dibujó un árbol grande con una casa debajo y coloreó el cielo de un amarillo suave en lugar de gris. Mariam miró el dibujo durante mucho tiempo, porque recordaba que en los meses anteriores su hija solo usaba negro, gris y rojo, como si no quedaran otros colores en el corazón de la niña. El hecho de que el amarillo regresara al dibujo de su hija no era un asunto menor. El hijo mayor también cambió lentamente. De ser un niño que parecía cargar con el mundo entero en su actitud, comenzó a hacer preguntas más comunes, como, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Hay escuela aquí? Si aprendo español, ¿podré leer los letreros de la calle? Estas preguntas podrían sonar ordinarias, pero para Mariam eran increíblemente hermosas, porque significaban que su hijo estaba empezando a mirar hacia adelante, a pensar en el mañana, en lugar de estar atrapado solo en sobrevivir hora tras hora. Y la hija más pequeña dejó de llorar cada vez que alguien entraba en la habitación y comenzó a correr detrás de otros niños en el centro como un niño pequeño normal. A veces, la risa de su hija hacía que Mariam casi quisiera llorar de nuevo, porque había olvidado cuán dolorosamente suave sonaba la risa de su hija sin el miedo mezclado. Para la propia Mariam, estar en el centro de ayuda no hizo que la pesadez en su corazón desapareciera de inmediato. Su marido seguía desaparecido en el silencio de la guerra. Ella todavía no sabía cuándo llegarían las malas noticias, o si alguna vez sabría la verdad con certeza. Algunas noches todavía se despertaba soñando con su vieja casa con ventanas rotas,
la cocina que solía ser cálida con el olor a pan que horneaba con sus hijos, y la voz de la persona que amaba llamándola desde el otro lado de algo inalcanzable. Pero la diferencia importante era que ahora, al despertar, ya no estaba sola con esas imágenes. Tenía un lugar para lavarse la cara, gente a la que saludar por la mañana, pequeñas tareas que hacer, y un ritmo de vida que le permitía pasar el día sin desmoronarse. Los voluntarios del centro comenzaron a asignarle pequeñas tareas que podía hacer. Algunos días doblaba ropa, otros ayudaba a organizar las donaciones, algunos días cuidaba a los niños pequeños de otros por un rato. Estas cosas parecían insignificantes, pero para Mariam eran muy importantes, porque la hacían sentir que no era solo una receptora de ayuda. Todavía era una persona que tenía manos, fuerza y la capacidad de devolver algo al mundo, aunque fuera algo pequeño. Y el día que un voluntario se enteró de que ella solía tener un pequeño negocio de costura, todo en ella comenzó a encajar de nuevo. Ese día, alguien trajo una máquina de coser de segunda mano para ponerla en la sala de actividades del centro. No era nueva, su color estaba desvanecido y tenía pequeños rasguños en la base. Pero cuando Mariam extendió la mano para tocarla, sus dedos se detuvieron allí más tiempo de lo que nadie esperaba, como si su cuerpo estuviera recordando algo que no había sentido en mucho tiempo. El sonido lento de la máquina al coser por primera vez la detuvo por un momento. No cosió perfectamente de inmediato, porque su corazón todavía temblaba, sus pensamientos todavía divagaban y sus manos no estaban tan firmes como antes. Pero el simple hecho de sentarse frente a la máquina, de tocar la tela, de medir, de cortar hilo, hizo que una parte de su identidad que la guerra le había arrebatado regresara lentamente para sentarse con ella de nuevo. Carlos y Nuan no desaparecieron después de llevarla al centro. Seguían visitándola de vez en cuando. A veces traían fruta del mercado, a veces traían pan y leche, a veces solo traían un cuaderno de dibujo y lápices de colores para los niños. Su visita nunca fue ostentosa. Nunca hizo que Mariam sintiera que estaba en deuda de gratitud hasta el punto de no poder respirar. Al contrario, cada vez que entraban, los niños se iluminaban de inmediato, como si vieran a parientes cercanos. La niña más pequeña corría a abrazar las piernas de Carlos sin dudarlo. La niña del medio se apresuraba a mostrar sus nuevos dibujos a Nuan. El hijo mayor se atrevía a hablar más, preguntando sobre el taxi, el mercado, la vida en la Ciudad de México, como si el hombre de mediana edad no fuera solo alguien que los había ayudado una noche, sino un puente entre sus hijos y un mundo nuevo más seguro. Un día, la niña del medio le entregó un dibujo a Carlos. En el dibujo había una casa pequeña, un árbol, un cielo amarillo y 5 personas paradas frente a la casa. Mariam, sus 3 hijos y un hombre con una camisa descolorida de pie junto a ellos. Un voluntario que estaba cerca preguntó sonriendo: «¿Quién es este, cariño?». La niña respondió en inglés en voz muy baja, pero claramente: «Taxi Uncle». Todos se rieron suavemente con ternura, pero Carlos tuvo que desviar un poco la cara, porque a veces, para una persona común que trabaja duro, y nunca pensó que era importante, ser dibujado por un niño que antes temía al mundo entero en la imagen de la palabra hogar, podría tener un significado más profundo de lo que se podía expresar. Mariam vio el dibujo y su corazón tembló. No sabía cómo agradecer lo suficiente, porque lo que esta pareja mexicana le había dado a sus hijos no era solo una comida o una noche de sueño. Era darles una nueva experiencia para que los niños recordaran que había adultos en el mundo que no los lastimaban, no mentían y no los rechazaban. Les dieron algo mucho más valioso que la ayuda temporal. Les devolvieron a 3 niños la capacidad de confiar en el mundo y a una madre la creencia en su propio valor. Muchas veces por las tardes, cuando la luz del sol se suavizaba y los niños comenzaban a jugar en el vestíbulo del centro, Mariam se sentaba observando esa imagen en silencio. Risas suaves, el sonido de las páginas de los libros, el sonido de la máquina de coser que volvía a funcionar, y el sonido de personas comunes saludándose en un idioma que ella todavía no entendía por completo, pero que se sentía extrañamente cálido. Y ella comenzó a comprender la verdad más profunda de todo lo que le había pasado en México. La bondad no borraba el pasado, no hacía que la guerra no hubiera existido, y no reparaba todo para que fuera como antes. Pero la bondad hacía algo igual de grande. Detenía la oscuridad para que no se transmitiera a la siguiente generación. Ayudó a 3 niños a no crecer con la conclusión de que ya no quedaba espacio para la ternura en este mundo. Y ayudó a una madre a atreverse a respirar de nuevo
sin sentir que la esperanza era una vergüenza. Ese era el verdadero significado de lo que Carlos, Nuan y la gente de los alrededores le habían dado. No solo ayudarlos a sobrevivir, sino ayudarlos a que el corazón herido se atreviera a creer que valía la pena comenzar una nueva vida. Y tal vez, la lección más profunda de esta historia es que el mundo no siempre cambia por personas grandiosas. Muchas veces, cambia porque unas pocas personas comunes aceptan compartir comida, compartir un lugar para dormir, compartir tiempo y compartir humanidad en un día en que la otra parte no tiene nada. Varios meses después de esa noche, la vida de Mariam y sus 3 hijos aún no era perfecta, pero finalmente comenzó a tener dirección. Los niños tenían un lugar seguro para dormir, comida a tiempo, nuevas palabras que aprender y risas que regresaban a su vida diaria. Mariam se sentaba frente a la máquina de coser con una mirada que ya no estaba vacía como el primer día. Todavía tenía cicatrices, todavía extrañaba, y todavía tenía preguntas que el mundo nunca había respondido. Pero ya no estaba sola en la oscuridad. Un día, en un evento pequeño que el centro organizó para agradecer a los donantes, Carlos y Nuan se sentaron tranquilamente entre la multitud, como siempre. Mariam se levantó, apretó un papel y habló con voz temblorosa que cuando llegué a México, no solo temía la pobreza o no tener un hogar, temía que la humanidad ya no tuviera corazón. Pero un simple taxista y su esposa hicieron que mis hijos durmieran sin llorar esa primera noche. Y eso no fue solo dar alojamiento, fue devolver la fe al corazón de una madre. La sala se quedó en silencio, como si todos escucharan la misma cosa en su corazón. La bondad puede que no detenga la guerra, puede que no repare el mundo entero, pero la bondad ayuda a que el mundo no se desmorone más. Y a veces, la persona que cambia toda una vida no es un héroe de las noticias, sino solo una persona común que elige no dar la espalda al sufrimiento de otro.